Buenos días, familia en la fe. A continuación, el tema a exponer es la ansiedad. En nombre de mi esposo Edwin Manota Torres y mi persona Olga Guerrero. Y nos dice primera de Pedro 5:7. Echad vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene el cuidado de nosotros. Podríamos decir entonces que la ansiedad es parte de nuestra vida moderna. Entonces nos surge una pregunta: ¿por qué estamos ansiosos? Para que comprender que el hombre y sus problemas desde un punto de vista cristiano, hay que considerar nuestras tres dimensiones, que son espíritu, el alma y el cuerpo. Los problemas en cualquiera de estas tres dimensiones pueden causar angustia y falta de armonía personal. Entonces podríamos decir la definición de la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento, un desasosiego de incomodidad que nos produce la sensación de que se aproxima un peligro o que se fundamenta más que todo en la lógica o en una causa razonable. Se caracteriza porque notables grados son infundidos por temor, por la angustia y las apresiones. Entonces aquí nos dice, es un mecanismo natural que nos permite ponernos alertas de las diferentes situaciones de la vida. Un poco de ansiedad es buena, pero llevarla al extremo puede generar un poco de trastorno. En este sentido de ansiedad y de miedo, las reacciones son naturales a las situaciones que se presentan amenazantes entre el cuerpo de una reacción, una lucha o una huida. Entonces, ¿qué pasa? Se acelera el corazón, respiramos más profundo o más rápido, nos duele el estómago, nos da dolor de cabeza. Entonces, todo esto es normal, pero realmente es un peligro, porque estas reacciones continúan ocurriendo cuando no estás en peligro, no lo estás, porque son cosas que te lo creas tú o son psicológicas. Entonces, hasta el punto de vista que se altera tu vida y se le denomina como un trastorno de ansiedad. Entonces nos dice el manual de la vida en Proverbios 3, 24, 25. Cuando te acuestes no tendrás temor, si te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás del pavor repentino, ni el ataque de los impios cuando venga, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tus pies de ser apresado. Entonces, hay diferentes clases de manifestaciones de la ansiedad. Entonces, las personas ansiosas padecen de unas sensaciones de apresión, de tensión, de circunstancia en que una persona bien equilibrada experimenta un poco de ansiedad o quizás ninguna. La mínima tensión puede bastar con provocar graves sensaciones de peligro. Veamos algunas manifestaciones de la ansiedad. En estas manifestaciones de la ansiedad, así como lo hacíamos como en el video, vivimos en, mejor dicho, en una cantidad de causas y de síntomas, como dice el pánico. El pánico es aquel malestar intenso de peligro, sensaciones repentinas, sin terror, sin un motivo aparente, que se presenta inesperadamente en una forma ocurrente. Algunas veces se presenta cuando una persona se encuentra sometida a mucho estrés. Entonces ahí nos da ese pánico. Existe otro como es el trastorno obsesivo y compulsivo. ¿Cómo podemos definir esto? Es una obsesión de ideas, de pensamientos, de imágenes o impulsos recurrentes y persistentes y son de tipo inconsciente. Quizás esto, por lo general, las personas reconocen la falta de sentido de una conducta, pero sus pensamientos padecen dominados por un comportamiento ritual. Por ejemplo, hay personas que son muy excesivas cuando se lavan mucho las manos, en cuanto a la higiene, por ejemplo, tenemos ahora en el caso del COVID, ¿qué hacemos? Hay personas que se extralimitan porque demasiado toque a alguien, uno no quiere salir y quizás es algo natural al principio porque no daba miedo, quizás las personas cuando te pasaban al lado, a ti te daba miedo y te pasabas como de un lado, que no te tocaran, que no te viera, que no te tocara la mano porque ya creías que ibas a tener eso. Pero eso se vuelve muy compulsivo o muy recurrente cuando ya, o sea, te causa ese trastorno. Tenemos el estrés postraumático. Este sobreviene de unas consecuencias de la exposición de un evento traumático que te involucra un daño físico, es una severa reacción emocional, es un trauma psicológico y a la vez es extremo. Entonces, en cuanto a la fobia específica, la fobia surge más que todo de un desplazamiento de la ansiedad.
Es un miedo que es persistente o irracional o es un tipo particular de un objeto, de un animal, de una vida o una situación que se te pueda presentar. Entonces aquí tenemos como agorafobia. Entonces son esas agromaciones que hacen de las personas, por ejemplo, en los estadios de fútbol, en los conciertos. Entonces la persona ahí siente que no tiene escapatoria, no tiene como una salida. Y ahí le da ese temor. Entonces tenemos la claustrofobia, que son más que todo temor a los espacios cerrados. Y acrofobia son esas personas que tienen temor a las alturas. Tenemos la zoofobia, son aquellas personas que le tienen miedo a los animalitos, a los animales, por ejemplo, en este caso la culebra, los tigres. Y la eurotofobia, que son aquellos que nos dan miedo a un ruborizarse. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esa tensión de que tenemos una exposición ante un público o ante un evento, pues es normal que nos dé un poco de tensión o de ansiedad, pero no llevarla al extremo. Y la hematofobia, que es el miedo a la sangre. Entonces, existe un innumerable síntomas de todos estos temas acerca de la ansiedad. Por ejemplo, la relación entre las emociones, las funciones físicas se dan en primer lugar por una vía del sistema nervioso autónomo, las glándulas endocrinas. Las emociones pueden producir unos cambios físicos, en tanto la ansiedad contribuye a unos síntomas tales como dolores de cabeza, náusea, vómito, dificultar la respiración, un sudor excesivo, temblores, palpitaciones del corazón, nerviosidad, la falta de sueño, calambres abdominales, diarrea o quizás hasta enfermedades psicosomáticas. Entonces, todos estos ataques de ansiedad pueden volverse muy graves y a veces requieren de medicamentos, pero para aliviar estos síntomas físicos, quienes padecen esta ansiedad suelen necesitar excesivamente de alguien, ya sea un pariente que te calme, ya sea un hermano, un familiar, un cónyuge, un amigo. En este caso nosotros podíamos recurrir a nuestro líder espiritual. Si este, si este desaparece o muere, la persona puede mostrar graves síntomas de enfermedad. Entonces podemos decir que los niños pues pueden padecer de ansiedad y puede ser un activo o exceso continuo de movimiento e incapaz, de intranquilidad, de periodos tiempo. Por causa de la ansiedad, esos niños pueden ser malos estudiantes. Tenemos el caso ahora mismo de que los niños están en pandemia, estamos estudiando virtualmente, entonces cuando se nos va la conexión o tenemos algún problema, los niños viven un momento de estrés, que si ese estrés no es controlado puede llevar a otra clase de síntomas. Pueden manifestar algunos síntomas como dolor de estómago, depresión, problemas de inferioridades. O sea, en sí se presentan muchos problemas en estos momentos. Pero existen unas causas y existen ansiedades. Entonces empezamos que en nuestra conciencia existen ciertos impulsos en nosotros como enojo, el odio, los instintos que nos exigen una expresión. Entonces aquí vemos, el primero empezamos así como lo hice en el video, un sentimiento de ineptitud, un sentimiento de inferioridad, de porque me siento menos que otra persona, me siento más fea, me siento más horrible. Entonces si no, eso nos conlleva a un sentimiento de culpa. La culpa es mía, la culpa es de mi mamá quizás, o de un tiempo que yo padecí. La niñez insegura, de esos niños que son inseguros, me da miedo, me da temor, no lo puedo hacer, es que yo no puedo. Eso también nos lleva a unos factores ambientales y a unas conductas intachables. Entonces viene ahí una falta, un propósito de la vida. Nuestra vida no tiene sentido, nuestra vida no tenemos un propósito, no tenemos una meta clara. Y viene un desacuerdo en nuestras relaciones interpersonales. No me la llevo bien con mi mamá, no me la llevo bien con mi papá o con mi esposo, y en fin. Y todo esto, cuando no hay un control o se te sale de las manos, lleva a un temor, a la muerte y quizá a un futuro totalmente inseguro. Entonces, la siguiente diapositiva. Tratamiento teoterápico, ya aquí le dejo en manos de mi esposo Edwin Manotas.
Gracias. Evaluar e identificar cuáles son esas causas específicas. Primeramente, hablar con la persona ansiosa de sus experiencias pasadas. Debemos examinar esa cadena de influencias que le han afectado y esas situaciones del presente que le resultan particularmente amenazadoras. Los conflictos y situaciones que han generado la ansiedad deben ser resueltos, pues mientras no se resuelvan, esa ansiedad va a persistir. Una vez identifiquemos esa causa específica, debemos concentrarnos en darle la respuesta. Ahora, ante el temor a la muerte, debemos tener en cuenta que la muerte produce ansiedad porque está relacionada con el pecado, pero Dios nos ha dado la victoria, justificándonos por la muerte de Cristo. Debemos tener en cuenta también de que la muerte no es un salto hacia lo desconocido o el proceso por el cual se llega a hacer nada. Es más bien un movimiento hacia una relación más estrecha con Dios. Así la muerte para un cristiano es transformada en victoria, como nos lo afirma Filipenses del 1 al 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ante la falta de propósito, el verdadero objetivo del cristiano es con Cristo mismo, es decir, que Dios forme su imagen en nosotros. Al permitir que Cristo esté en el centro de nuestra vida, descubriremos esos planes maravillosos que Dios tiene para nosotros, como nos los afirma Efesios 4, versículos 1 y 4. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. El 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora, ante las ansiedades diarias, el temor a ser rechazados y perder la aprobación de alguien importante para nosotros es una causa especial de ansiedad. Si nosotros fundamos nuestra seguridad en saber que estamos en buenas relaciones con Dios por medio de Cristo, entonces estos golpes a nuestro ser, a nuestras relaciones, no nos van a afectar, o sea, van a pasar rozándonos sin afectar nuestra relación con Dios. Esto puede aplicar para cualquier caso de ansiedades diarias, como nos lo afirma Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Ahora, ante los conflictos internos, muchas de nuestras ansiedades y depresiones vienen de los sentimientos de culpa, ya sean reales o ficticios o morales. Ante nuestras culpas, sean reales o no, Dios siempre nos va a ofrecer perdón incondicional. Él nos va a aceptar tal y como somos y siempre va a sanar nuestras heridas, como nos afirma Mateo 11 del 28 al 30. Venid a mí todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Las causas es fortalecer la autoimagen y la autoestima. Es necesario que evaluemos ese concepto que la persona ansiosa tiene de sí misma y guiarla para que lo fortalezca a la luz de Dios. De esta manera podrá encarar la vida como individuo más confiado, seguro y equilibrado, como nos afirma Efesios 1:6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, debemos también cultivar el crecimiento espiritual. La fe en Cristo y la dependencia del Espíritu Santo nos ayudan a resolver los conflictos internos y a enfrentar los apremios de la vida para verlos con las perspectivas adecuadas. Es necesario que la persona cultive esa confianza en el amor y en el cuidado de Dios como nuestro Padre, para aprender a depender de Él en cada situación que le genera la ansiedad. En el caso ya por último de los niños y los adolescentes, los patrones de conducta de los padres, como ese rechazo o los conflictos conyugales, deben ser resueltos para que el niño logre un equilibrio emocional más saludable. Es conveniente explicar a los papás que muchos de esos sentimientos y acciones de ellos se producen en un nivel inconsciente. Entonces, conforme a que los padres comienzan a ocuparse de ese propio equilibrio emocional y transforman esa conducta, los problemas de los hijos probablemente van a desaparecer.
como nos lo afirma Efesios